Y en la clase anterior habíamos ya concluido ciertos aspectos de lo que implicaba la fisiología renal, ¿no? Eh, de todos modos, de cierta forma había querido yo eh, inculcarles un poco el tema, debido a que ustedes también van a ser partícipes, ¿no? Habíamos conversado en qué partes intervienen ustedes en cuanto a la vigilancia del sistema renal, en tanto enfermería, en cuanto a la medición de volúmenes, en cuanto a ciertos exámenes como son la densitometría ósea, medir la glucosa, en fin, ¿no? Parámetros que, vuelvo a repetir, son de intereses para ustedes y mucho más a aquellos que implican en la participación de lo que es enfermería vinculada a terapias de suplantación renal, ¿no? Bien, eso básicamente. Vamos a entrar ahora a un aspecto un poco bastante complejo desde el inicio, que es la fisiología del aparato digestivo, ¿no? Recordar, pues, el sistema digestivo es un largo tubo que anatómicamente va desde la boca y concluye en el ano, ¿no? Es un órgano bastante grande que se acompaña es un sistema, perdón, bastante grande que se acompaña en presencia de algunos elementos que no solo son la parte del tubo digestivo, sino también em, órganos como son el páncreas, como es el hígado, en fin, ¿no? No es básicamente un tubo adinámico, tiene muchas funciones el tubo digestivo, ¿no? Desde la boca, pues nosotros veremos ya que comienzan los procesos de, de digestión, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos lo que son las glándulas salivales, veremos que en ellas hay presencia de enzimas que ya comienzan a digerir cierto tipo de alimentos, ¿no? Y obviamente para luego poder ser absorbidos. Anatómicamente, pues recordamos la boca, el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino con sus diferentes partes, el colon igual, y pues básicamente todo este engranaje de elementos son los que hacen el tubo digestivo, ¿no? Listo. Comencemos con la boca. La entrada de los alimentos, la entrada de los nutrientes, pues obviamente va a ser en esta cavidad que está en la parte cefálica, en la región anterior de la cara, ¿no? La boca, pues a grandes componentes tiene una entrada que son los labios y dentro de ella, pues una apertura que nos permite obviamente permitir el ingreso de alimentos, ¿no? Tenemos que su estructura interna, pues, está básicamente formada por los carrillos o las mejillas y los dientes, ¿no? La mandíbula, la lengua, en fin, tanto estructuras duras como son las estructuras óseas, el paladar, maxilar superior, inferior, como estructuras blandas, ¿no? La lengua, los carrillos, en fin, todos en conjunto forman pues esta cavidad oral. Los dientes, recordemos una división rápida, pues no tenemos diferentes formas debido a que ellos tienen una propiedad específica para lo cual se desarrollaron, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los dientes incisivos, los cuales pues prácticamente se llama así porque inciden sobre el alimento y obviamente van a ser un elemento de corte para proporcionar, perdón, sí, para hacer proporciones mucho más pequeñas de ellos, ¿no? Los caninos, pues estos dientes que tienen en cambio una forma cónica aguda,
prácticamente ellos, su funcionalidad es la de desgarrar el tejido, ¿no? Los alimentos, provocando ello con esto, pues una atracción de ciertos elementos que pueden tener cierto tipo de solidez. Y por último, los premolares y molares, ¿no? Ellos, pues básicamente su función es de machacar, de triturar los alimentos, permitiendo así que en esta última parte, pues sean más fácilmente digeridos al tener menor tamaño, al estar fraccionados, al tener obviamente esta permisividad para el la deglución, que es el siguiente elemento, luego de la masticación, ¿no? Recordar que los dientes en general tienen un desarrollo diferente a otros órganos, ¿no? Desde la época intrauterina comenzamos ya a ver esbozos de lo que van a ser a futuro los dientes y posteriormente en el recién nacido y en el niño va a haber una mudada posterior de dientes, los ya denominados dientes de leche, hasta llegar a lo que son los dientes definitivos, ¿no? La lengua, pues, con una función motora, una función, pues, básicamente que nos permite, moverse debido a que tiene una gran cantidad de musculatura dentro de su estructura, y eso tiene, durante su función motora nos permite el deglutir los alimentos, ¿no? El movilizarlos dentro de también de la boca. Pero también tiene una función sensitiva que es muy conocida, que es la función del gusto, ¿no? Esta, pues, en base a la cantidad de papilas gustativas para los diferentes tipos de sabores que transmite, eh, esta función neurológica superior, ¿no? Conjuntamente la lengua con los carrillos y otros grupos de glándulas, pues, producen lo que son las salivas. Digo, esto vamos a verlo un poco más adelante, cuando nos toque el capítulo de secreción glandular, pues en cuanto a la parte digestiva, ¿no? Posterior a la boca existe la faringe, ¿no? Que es una cavidad eh, que prácticamente comunica eh, el aspecto posterior a la boca y la parte de la nariz con la laringofaringe, ¿no? Esta orofaringe está formada por músculos constrictores que van a facilitar asimismo el movimiento de esta cavidad, ¿no? La constricción y la dilatación de ellos en cuanto a ciertos fenómenos. Perdón, me olvidaba algo. La lengua también tiene una funcionalidad para lo que es la fonación, ¿no? Y la articulación de la palabra, básicamente, ¿no? Nosotros, gracias a la lengua, podemos articular y hacer entendible nuestro lenguaje dependiente de la colocación de ella, en conjunto con otros elementos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta eso? No, profe. No, profe. A continuación, pues, veremos lo que es el esófago. Ojo, aquí hay cosas que yo sé que probablemente ustedes ya vieron, ¿no? Me pueden contar si ya si ya ustedes vieron anatomía del aparato digestivo o no todavía. Chicos, Sí, alguien que profe. me pueda. ¿Ya vieron? Bueno, okey, con lo cual se nos hace un poco más fácil, ¿no? El esófago básicamente, pues, está, perdón, uniendo la faringe con el estómago, ¿no? Es un tubo que su función principal es transportar saliva, ¿no? Líquidos y sólidos, básicamente de lo deglutido hacia el estómago, ¿no? Y esto es debido a que tiene un movimiento similar a lo que va a hacer el intestino, lo que es los movimientos peristálticos, que están orientados hacia movilizar los alimentos de un lado hacia el otro.
Bien, tiene una longitud aproximadamente de casi 50 centímetros en el adulto y tiene algunas porciones, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal como tal, ¿no? Eso obviamente hace que este tubo pues tenga no solo una importancia desde el punto de vista de conducción, sino también de que durante en sus células internas, en su mucosa, ayuda también a provocar, a producir cierto tipo de moco que de forma va a ayudar a lubricar este trayecto y asimismo a transportar los alimentos ingeridos, ¿no? Existen tres estrechamientos básicos, uno a nivel del arteriocricoides, que lo podemos ver, ¿no? Que forma una especie de un esfínter, que de cierta forma es lo que permite también ayudar durante el periodo de la deglución a pasar los alimentos. Otro a nivel del arco aórtico, recordemos que es una estructura, el esófago es una estructura que está en el mediastino posterior, obviamente. Y la última, en la llegada al estómago, donde al atravesar el hiato eh, del, del diafragma, pues, ¿no? Sufre a su vez un estrechamiento que genera también debido a esto a un esfínter, que es el esfínter esofágico inferior, ¿no? De cierta forma, el esófago ayuda también a controlar, obviamente, lo deglutido de una forma ordenada en base a un control también neurológico y a su vez con la voluntariedad también que nosotros indicamos en ellos. El estómago. Esta es una dilatación importante del tubo digestivo y que realmente da un sitio en el cual los alimentos van a hacer una primera parada para poder ser tratados ahí, ¿no? Aquí se inician ya muchos procesos, uno de ellos es el proceso de almacenamiento de alimentos inicialmente, luego un proceso de movilización donde va a haber, obviamente, perdón, estoy pegando un poco disfónico. Ya. Donde hay un proceso que esta mezcla va a generar y ayudar que conjuntamente con la secreción gástrica a un tipo de elementos que faciliten la digestión de los alimentos, ¿no? Y esto en base a enzimas, en base a hormonas y muchos elementos que revisaremos luego, ¿no? Anatómicamente, el estómago pues tiene algunas partes desde arriba hacia abajo, una de ellas es el cardias, que está en relación al esfínter esofágico inferior, el fundus, que es una parte dilatada en contacto muy directo con el diafragma, el cuerpo, toda esta zona que se dirige hacia abajo, y el antro pilórico, ¿no? En la cual está relacionado con la primera porción del duodeno, presentándose a este nivel también un esfínter, una zona que permite también controlar el vaciamiento gástrico, ¿no? A esto nosotros, a este esfínter, pues obviamente es el esfínter pilórico, pues una capa muscular que existe en ellos, ¿no? El estómago por dentro no es una mucosa lisa, sus paredes internamente tienen muchas rugosidades. En parte es debido al tipo de tejidos que tienen adentro, que dan una sensación como de muchos valles y montañas, eh, aumentando también mucho más su superficie real de acción, ¿no? El estómago inicialmente está irrigado por ramas del tronco celíaco, ¿no? Recordar que esta rama, este tronco celíaco, pues origina a su vez tres ramas importantes, una gástrica, una hepática, ¿ya? Y ellas
Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, profe. Hola. Cortó un rato la señal, no sé qué pasó. Bien, pero les decía que el estómago recibe una gran cantidad de flujo, inicialmente por ramas directas en parte que son del tronco celíaco, ¿no? El tronco celíaco, recordemos que emite tres ramas, una rama hepática, una gástrica izquierda y una esplénica, ¿no? Todas ellas en el trayecto, tanto por la parte interna, por la curvatura interna del estómago, como por la curvatura externa, reciben tributarias de estas ramas, ¿no? Generando pues una red muy importante de irrigación, ¿no? Bien, histológicamente nosotros debemos recordar que el estómago tiene capas de adentro hacia afuera, como son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, ¿no? La serosa obviamente que corresponde a parte de lo que es el peritoneo visceral, ¿no? Al tener este recubrimiento de forma especial, pues el estómago, por su disponibilidad que tiene en la capa muscular, presenta una disponibilidad de fibras, no sé si ustedes pueden ver aquí, que son muy diversas, ¿no? Tenemos unas fibras longitudinales, otras son circulares, otras oblicuas, que están distribuidas a través de todo el estómago hasta llegar al esfínter pilórico. Esa disposición de fibras musculares le permite al estómago tener un amplio movimiento, generando sobre todo en la parte de la peristalsis un tipo de movimiento de mezcla. Recordemos que los alimentos al hacer tránsito en el estómago son sometidos a una especie como un sitio donde se pueden revolver los alimentos, ¿no? Esta mezcla que es producida por la alta dinámica del estómago, ¿no? Bien, en cuanto a la mucosa del estómago, nosotros tenemos que genera un elemento importante de acción, porque la mucosa no es solamente un recubrimiento como tal. Que se le desactivó su micrófono. Aló, ¿me escuchan ahí? Sí, Hola, bien, perdón. Nos quedamos en, ¿qué estaba yo? Yo creo que me fue de largo ya. ¿Qué estaba? La mucosa, ¿sí? La mucosa es esta que tiene contacto, esta capa, contacto directo con los alimentos, ¿no? Tiene una importancia muy amplia debido a que ella no es, decía, no solamente sirve como un recubrimiento, no podemos verla aquí, miren, en la cual ella tiene elevaciones y zonas de depresión, ¿verdad? Elevaciones y zonas de depresión, generando estos pliegues que le decíamos que veíamos en la cara interna del estómago, ¿no? Una de esas cosas es que permite estos pliegues y valles generar una amplitud de superficie, al no ser lisa, ¿no? Básicamente, ¿no? Este epitelio gástrico tiene una amplia capa, las celulares sobre todo, que es bastante estratificada. Generalmente tienen una gran cantidad de células que van a tener una especificidad en cuanto a la producción de sustancias, ¿no? Ya vamos a verlo luego, ¿sí? La submucosa, en cambio, es una capa delgada de fibras musculares que también ayudan no solo a establecer un límite entre ella y la submucosa, sino que son fibras que tienen como parte un soporte para el tipo de elementos de donde va sentada la mucosa. Y eso también, al tener estas fibras musculares, en el caso del estómago, ayudan también a la secreción. En base a la contracción de estas fibras, nos mantiene permanentemente un sistema de contracción que ayuda a regular la liberación de sustancias, ¿no?
Aquí vemos una alta cantidad de vasos, sobre todo vasos arteriales y venosos relacionados con la irrigación, pero también con vasos linfáticos, ¿no? Recordemos que los vasos linfáticos son vasos que tienen una función de sobre todo llevar aquellos elementos que los vasos venosos no pueden transportar. Por ejemplo, cierto tipo de moléculas de gran tamaño, ¿sí? Cierto tipo de sustancias que no pueden ser portadas necesariamente por la vena, pueden llevarlas hasta aquí, ¿no? Y si estamos hablando de que a nivel de estómago y también del intestino, pues los procesos de absorción, aquellos que no pueden ser transportados fácilmente, pues a nivel intestinal sobre todo, nos permiten los vasos linfáticos llevarlos a estos a través de estos vasos linfáticos, ¿no? Bien, bien. Esta es una ampliación de del epitelio, de la mucosa del estómago, ¿no? Como ustedes pueden ver, existe aquí estas células diferentes en diferentes ubicaciones, ¿no? Entonces vemos nuevamente la ampliación, la parte superficial y las partes más profundas en estos valles, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hay células que específicamente recubren esta parte de la mucosa, ¿no? La mucosa estomacal. Recordemos que parte de la secreción estomacal es ácido clorhídrico y obviamente esta mucosa debe ser resistente, muy resistente a la acción de este tipo de secreción ácida, que si no es indemne puede provocar lesiones erosivas debido a que no hay una protección, ¿no? Tenemos nosotros que hay diversas células incluso dependientes del sitio donde están, pues, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, células parietales, células principales, células mucosas productoras de moco, en fin, células D, células del antro, células G, en fin, ¿no? Las células mucosas, pues ya habíamos dicho que producen moco. Ojo, la producción de moco por parte de las células mucinosas no es solo exclusiva al estómago. Ustedes verán que todo el tubo digestivo tiene una gran producción de moco. Desde la boca, conjuntamente con la saliva o la mucosa oral, el esófago, el estómago, el intestino, el colon, todos ellos tienen células mucinosas que producen moco. El moco es producido en unas cantidades bastante altas y una bueno, de las ventajas de producir esto es que el moco primero permite lubricar el tubo digestivo. Segundo, facilita la transportación de los alimentos de un sitio hacia otro. Tercero, protege las mucosas, en el caso del estómago, de esta reacción ácida muy intensa. El moco, por ejemplo, en ciertos lugares tiene inmunoglobulina secretora, que obviamente también permite esto de cierta forma actuar como una especie de antimicrobiano para tener un impacto sobre aquellos gérmenes que puedan causarnos daño, ¿no? Tenemos también las células parietales, células que ellas, o también denominadas oxínticas, ellas son las encargadas de fabricar el famoso ácido clorhídrico, sustancia que ya la comentamos, con un nivel de acidez muy alto, que si no tuviéramos la mucosa, pues obviamente nos provocaría lesión en ella. Aparte de de producir el factor intrínseco, ¿no? Ya veremos qué importancia tiene el factor intrínseco a nivel nutricional posteriormente, ¿no? Tenemos células principales o simógenas también llamadas, que van a producir pepsinógeno, ¿no? Una sustancia también. Esto vamos a detallarlo un poquito luego, ¿no? Hay células parecidas a las enterocromafines que provocan una liberación de una sustancia que ustedes la vieron en algún momento en otras, como son la histamina, ¿no? Muy vinculada a los procesos inflamatorios. Las células G, que son productoras de gastrina, y las células D, productoras de somatostatina. Bien, muchas de estas sustancias tienen
una acción directa sobre los alimentos y otras, en cambio, actúan como estimulantes o inhibidores de ciertas funciones del tubo digestivo, ¿no? Entonces veremos que hay una relación importante y muy amplia de todas estas sustancias que pueden actuar o a nivel local o incluso a nivel distal, teniendo como tal que debe mantener una regulación en su producción de manera adecuada y así evitar que aquellos desbalances en producción, tanto en exceso o disminuido, pues vayan a ser causales de procesos patológicos, ¿no? Por ejemplo, si no tuviéramos una mucosa adecuada protectora, el mismo hecho de que este ácido clorhídrico es bastante ácido, pero puede provocar lesiones en la mucosa, causando procesos inflamatorios que van dentro de una denominación tan simple como una gastritis o incluso poder presentarse úlceras, sitios de ausencia de tejidos por lesiones, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, pues el estómago de cierta forma nos ayuda a almacenar los alimentos durante un momento para que estos puedan ser transitados posteriormente, ¿no? El objetivo de almacenarlos ahí es que las sustancias que se liberan de manera local, pues nos ayuden a la digestión de los alimentos, ¿no? Ah, y por último, pues transportarlos hacia la siguiente porción inicial del intestino delgado, que es el duodeno, ¿no? Bien, la secreción de ácido clorhídrico, esta sustancia que hablábamos de estas células que oxínticas que provocan este elemento, pues mucho tiene también que ver con una reacción neurológica, ¿no? Recordemos que el nervio vago también presenta una inervación a nivel del estómago, generalmente estimulándolo para que éste provoque un aumento de la liberación de ciertas sustancias, ¿no? Así decíamos que existen sustancias estimulantes, pero también otras que van a frenar la actividad, sobre todo de tipo secretiva, ¿no? De secretora del estómago, como es el caso de la somastatina. Y ya esta provoca una inhibición a todos estos elementos. Hay otras, en cambio, que provocan un aumento de su movilidad, como es la motilina, provocando esto que haya una mayor dinámica presentada en todos estos elementos. Profe, se le volvió a mutear el micrófono. Fondo cuerpo estimula la secreción. Perdón, ¿me decías algo? No, profe, nada. No. Bien, espera un poco, perdón. Ok. La producción, la inhibición o la estimulación de sustancias tienen mucho que ver en cuanto a ciertos momentos, ¿no? Hay fases en las cuales nosotros tenemos liberación de sustancias y en otras inhibición. Vamos a poner una de ellas en el que, por ejemplo, nosotros comenzamos a producir, ¿no? La fase gástrica, la fase, perdón, cefálica, es aquella que solamente el hecho de tener alimento en la boca o de recordar un alimento o de oler un alimento, incluso verlo, nos provoca a nosotros un estímulo positivo para que éste provoque liberación de sustancias, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido, por ejemplo, momentos en que solamente el oler a distancia un alimento, eso ya nos provoca una reacción.
En este caso el estímulo existe, que es el estímulo olfatorio, ¿no? Hay otros estímulos que no pueden estar presentes y no son reales, pero que pueden estar, por ejemplo, en mi memoria o en la imaginación. Entonces digo, me estoy recordando ahorita un plato, eh, no sé, qué sé yo, que me encantaba cuando hacía mi abuela, por ejemplo, ¿no? Esto de por sí ya me puede provocar una sensación eh, que va a trasladarse en la secreción de estas sustancias a nivel gástrico, ¿no? La fase cefálica obviamente tiene que involucrarse una actividad neurológica que va desde, obviamente, desde la corteza, porque nosotros integramos pensamientos, integramos imaginación, memoria, todos estos aspectos, hasta elementos de tipo arcaico, ¿no? Como son el sistema autónomo como tal, ¿no? En el caso de esto, a través del vago, por la liberación correspondiente de hormonas, como es el caso de la acetilcolina. Si ustedes algo recuerdan, la acetilcolina a nivel de la actividad de contracción del músculo esquelético era aquella que se liberaba para ser recogida en los receptores en la placa motora y ella provocaba cambios en la membrana para producir la actividad física, ¿no? En el caso de la musculatura. Aquí ocurre un fenómeno similar. La acetilcolina estimula a estas células parietales y las parecidas, las enterocromafines, unas pues obviamente liberadoras de ácido clorhídrico y la otra de histamina. Esto a su vez pues nos secreta una importante cantidad que obviamente nos va a servir mucho más cuando haya la presencia real del alimento. El problema es cuando no hay el alimento, pero a pesar de eso se provoca este estímulo. Muchos de nosotros probablemente no tenemos o teníamos antes un horario específico, por ejemplo, para comer. Se me ocurre que ustedes almorzaban a la 1 de la tarde en punto, ¿no? Sin embargo, ahora por ciertas situaciones ajenas a su voluntad, o están trabajando, o tienen clases, justo a esa hora, pues obviamente fue dando ese momento que ustedes tenían destinado para estas comidas. Esa alteración de esto no hace que de manera inicial el cuerpo no vaya teniendo una reacción de acostumbramiento y sabe que automáticamente a la 1 de la tarde va a provocar liberación de esas sustancias, ¿no? Esto en base a elementos circadianos que tienen que nosotros vamos acostumbrando a nuestro cuerpo, ¿no? Pero cuando rompemos esos movimientos circadianos, pues también provocamos problemas. Por eso muchas personas cuando no comen a la hora que estaban acostumbradas a comer, ¿ya? Igual se produce liberación de estas sustancias y va a provocar muchas veces molestias abdominales, ¿no? Dolor, sensación de llenura, sensación de acidez, en fin, elementos que obviamente deberíamos evitarlos lo mayormente posible para que no hayan procesos crónicos, ¿no? Esto es la fase cefálica, solamente el hecho de tener en la boca un alimento, de oler o recordar, ¿no? La fase gástrica, en cambio, esta es ya la presencia directa del alimento en el estómago, o sea que hay ya una relación entre el alimento y las capas y la mucosa, sobre todo del estómago, ¿no? Esto es dependiente también en parte de los tipos de alimentos, recordemos, ¿no? Los grandes grupos, los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, en fin, dependiente incluso de los componentes que tengan ellos, obviamente van a permitir eliminar más o menos cierto tipo de elementos, ¿no? Entonces, las células G, por ejemplo, estimulan directamente, se liberan directamente ante la presencia de aminoácidos y péptidos pequeños. Esta célula G lo que hace es generalmente liberar gastrina, una hormona que va a estimular, ¿verdad?, a las células para que provoquen mayor secreción, ¿no?
El hecho de la presencia del alimento, de tocar, de estar en la mucosa, ya es un estímulo. Obviamente, el ocupar el alimento, un espacio, hace que el estómago también se vaya distendiendo. Y obviamente esto de por sí, la presencia del alimento, ya implica una estimulación que provoca un reflejo vago vagal, ¿no? Esto implica que la presencia de por sí del alimento también, no solo que produce liberación de sustancias, sino también, perdón, de sustancias digestivas, así que van a digerir, de sustancias hormonales, sino también eh, su presencia mecánica, ocupativa del estómago, provoca liberación, por ejemplo, también de acetilcolina, que decíamos que es un fuerte estimulante, y obviamente van a ayudar a permitir, sobre todo, la motilidad gástrica, ¿no? Aquí, a diferencia de la anterior, la secreción de ácido clorhídrico es mucho mayor. Obviamente aquí casi un 60% de ácido clorhídrico se produce durante esta fase. Eso por un lado es bueno porque la liberación generalmente va a estar más condicionada hacia la presencia directa de un alimento. Muchas veces por los motivos que sean, no hemos alimentado y nosotros tenemos esta sensación de estar, ¿no? Ya lo comentamos en parte por esta estimulación circadiana. Bien, esto en cuanto a la estimulación, pero también nosotros tenemos que perdón, aquí estamos, allá. Esto en cuanto, digo, decíamos a la presencia de la liberación de ciertos elementos, ¿no? Sí, pues. En cuanto a la liberación de ciertos elementos, ¿no? Sin embargo, también necesitamos frenar la producción de estos elementos porque si se siguen produciendo ellos, pueden ser capaces, como en el caso del exceso del ácido clorhídrico, provocar lesiones en la mucosa y submucosa, ¿no? Recordemos que el mismo hecho de que haya un ambiente ácido de manera importante, este a su vez ah, hace que el duodeno incluya la liberación de gastrina. La gastrina, recordemos, es un estimulante del estómago. Al disminuir esta liberación, se provoca una inhibición en general del estómago, haciendo una especie de un reflejo de protección, ¿no? Ciertas cantidades de alimentos o de nutrientes o de elementos dentro de la sangre también pueden provocar alteraciones de inhibición gástrica, ¿no? Por ejemplo, la hiperglucemia, o sea, la cantidad elevada de glucosa en la sangre hace una inhibición de este elemento, al igual, igual que soluciones que tengan una alta densidad debido a una hiperesmolaridad, ¿no? Bien. La mucosa gástrica, pues obviamente es una superficie que por toda esta presencia de elementos, sobre todo el ácido clorhídrico, sufre una descamación muy rápida debido a que se presentan eh, desprendimiento de esta mucosa, ¿no? Por este medio muy ácido. Sin embargo, pues a su vez hay una gran producción de estas células para tratar de compensar las que se van eliminando, ¿no? En parte todo esto es un factor que también una circulación muy específica para estos elementos, ¿no? Bien, decíamos en el caso de las hormonas, ¿no? Como es el caso de la gastrina, que generalmente es el mayor estimulante de secreciones ácidas en la fase gástrica, ¿no? Hay varios tamaños de la gastrina dependientes de sus componentes en cuanto a la cantidad de aminoácidos que tiene, ¿no?
Existe además la somatostatina que decíamos que en cierta parte para que se libere es esta somatostatina, necesitamos que tenga una alta concentración ácida a nivel de la mucosa estomacal, provocando esto un estímulo de rebote para que se libere mucho la somatostatina, ¿no? A su vez, esta es inhibida por la acetilcolina, ¿no? Bien. Característico del estómago es un gran movimiento, ¿sí? Y esto debido a que nosotros tenemos que hay una actividad dinámica inicialmente de almacenamiento, pero que termina siendo este recurso importante para que pueda moverse el estómago, ¿no? Durante ciertas horas. Nosotros le hablamos de esta fase de acción digestiva, en la cual provoca movimientos de mezcla, ¿no? Existen sustancias que ayudan a mover más al estómago, ¿no? Una de ellas ya la vimos, la acetilcolina, pero hay otras como es la sustancia P, el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, en fin, ¿sí? Todas estas sustancias van a generar un estímulo mayor de movimiento y a su vez también de vaciamiento gástrico, ¿no? Todo esto orientado a un buen funcionamiento de él. Nuevamente, disculpe que insista, pero el estómago no es un elemento adinámico, ¿no? Más bien tiene mucho, mucho movimiento. Bien. Entonces habíamos visto de todos modos el estómago, pues con una gran actividad, sobre todo inicialmente a lo que se refiere al almacenamiento, pero también en base a esta presencia de sustancias nos ayudan a digerir y posteriormente a lo que se refiere la absorción. Parte del éxito del tubo digestivo es que tiene una gran cantidad de irrigación sanguínea, ¿no? Nosotros tenemos que en gran cantidad de esto, pues hay una proporción importante en cada latido que está yéndose hacia mantener una perfusión adecuada del tubo digestivo, ¿no? Existe una... Ay, ¿por qué no salió esto? Una irrigación muy amplia que obviamente va a garantizar de llevar nutrientes a todo el tubo digestivo, ¿no? Habíamos hablado de una primera rama, pues obviamente eh, hay ramas que son directas de la aorta, ¿no? Recordemos prácticamente que el sistema intestinal tiene una irrigación aproximadamente el 25% del total del gasto cardíaco, ¿no? Eh, en ciertas fases aumenta estos requerimientos y otras puede disminuir. Por ejemplo, si yo estoy alimentándome, generalmente también se provoca una circulación preferencial para que estos tejidos puedan tener una mejor perfusión, una mejor oxigenación y así ellos poder también ejecutar una mejor actividad cuando tenemos un buen aporte de oxígeno, ¿no? Bien, ya decíamos a nivel estomacal que una de las primeras ramas importantes para irrigación abdominal subdiafragmática es el tronco celíaco, ¿no? Se origina más o menos cerca de la vértebra T12, más o menos. Tiene tres ramas principales, una rama gástrica izquierda, una rama, la hepática común, y una última que es la esplénica. Entonces, tanto para parte del estómago como para el hígado y también al vaso, ¿no? Lo cual habla de una amplitud de irrigación de órganos abdominales superiores, ¿no? Como son
el intestino anterior y los órganos anexos, ¿no? Pueden ver ustedes aquí el tronco celíaco, en esta imagen, ¿sí? Un poquito más claro aquí, con sus diversas ramas, ¿no? Una gástrica, una hepática y una esplénica. Profe, se Profe, le... no se le escucha. ¿Aló, me escuchan ahí? Sí. Hola. Sí, profe. Ya, ok. Decía, ¿no? Que la circulación abdominal, pues inicialmente tenemos este tronco celíaco, pero aparte de eso tenemos dos sistemas de irrigación importantísimos que van a tratar de garantizar un flujo amplio a todo el intestino. Recordemos que el intestino, tanto delgado como grueso, pues tienen una longitud importantísima, incluso hasta cercana entre 5 a 7 metros, que deben ser muy, muy bien perfundidos, ¿no? Entonces tenemos, aparte del tronco celíaco, una rama, la mesentérica superior, y otra rama un poco más inferior, la mesentérica inferior, ¿no? Bien, ¿cuánto es esto? Ok, la mesentérica superior, pues obviamente está un poco por debajo del tronco celíaco, y generalmente, pues ella va a dar una irrigación mucho más específico hacia la parte del duodeno, páncreas, intestino delgado, el ciego, el apéndice, parte del colon, dirigida hacia la parte derecha, sobre el colon ascendente, ¿ya? Y parte del colon transverso. Básicamente emite ciertas ramas que son importantes, como son la pancreática con el inferior, arterias intestinales que son yeyuno iliales, tanto para el ilium como para el yeyuno, la arteria cólica derecha que conjuntamente con la otra arteria generan esta red, generando un arco que se llama el arco riolano, ¿no? ¿Sí? Narcorriolano que tratan de garantizar una mayor perfusión, incluso ustedes ven, hay ramas colaterales anatomóticas entre uno y el otro sistema, para que ellas garanticen, por si hay una lesión en una, puedan llevar sangre a través de otro sistema, ¿no? Todo esto es la arteria cólica media y accesoria del cono transverso, conjuntamente con la cólica directa, ¿ya? Generan pues obviamente un sistema anastomótico de una gran red de perfusión. La mesentérica inferior, pues en cambio está más destinada hacia la parte izquierda del cono transverso, el ángulo coloesplénico, el colon descendente, el colon sigmoideo y parte del recto pélvico, ¿no? Entonces generando esta mesentérica inferior una preferencia de flujo hacia el lado izquierdo, hacia los cuadrantes abdominales generados en el lado izquierdo. Nuevamente, si ustedes ven como la una y la otra, tanto la mesentérica superior e inferior, pues tienen estas uniones, ¿no? Anastomóticas, nuevamente repito, con el fin de garantizar de que si hubiera una lesión aquí, pueda la arteria otra complementar el flujo a través de sistemas de conexión, como es el arco de Riolano o la arteria marginal, también como se le denomina. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, por favor? No, profe. No, profe. Seguro. Dígame. Ah, un segundo. Disculparán que parte de estas clases así en Zoom tengo que hacer unas pausas porque aquí no me permito, lastimosamente me voy de largo y no paro, ¿no? Entonces,
Me canso un poquito, que me tomo un poquito de líquido, ¿ya? Ok. Bien, hasta aquí la irrigación nutricia, o sea, aquella que va a transportar nutrientes desde la parte arterial hacia todo el intestino, ¿no? Sin embargo, la circulación intestinal tiene una especificidad en cuanto al retorno venoso de ella, ¿no? Recordando que en ciertos sectores donde hay absorción de alimentos, hay que transportar estos nutrientes a través de los vasos linfáticos o también a través de la circulación venosa como tal, ¿no? Los sistemas esplácnicos de retorno venoso de la sangre, el intestino, tienen una especificidad, decimos, diferente al resto del cuerpo, ¿no? Ellas no van directamente hacia el corazón. A diferencia del resto, ellas se juntan en un sistema que todas van a terminar en conjunto en el hígado, ¿no? Haciendo esto lo que denominamos una circulación portal. Se denomina así a la circulación portal aquellas que se encuentran entre dos lechos capilares, ¿ya? Entonces, hay otros dos ejemplos a nivel que existe también circulación portal, como es a nivel de la hipófisis y otro en las glándulas renales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nace en unas capilares, como las venas comunes, pero en vez de terminar en una vena de mayor calibre, vuelve a entrar en un órgano, como es el caso del hígado, a dividirse en muchas ramas otra vez. Básicamente, ¿para qué? Para transportar todo lo que va a esta sangre venosa, los nutrientes, para que puedan ser llevados al hígado y ser metabolizados, que es uno de los procesos que nosotros queremos que haga el hígado, ¿no? Tenemos aquellas ramas que se van a juntar al sistema portal, como son la vena mesentérica superior y la vena esplénica. A esas se suman otras como son la pancreatonal superior posterior, la gástrica izquierda y la derecha. Prácticamente ella va a drenar toda la sangre donde va a llegar del estómago, de todo el intestino, del páncreas y del vaso, ¿no? Prácticamente eso hace que todas estas venas tengan un sistema de confluencia donde la mesentérica superior se va a unir a la esplénica y formarán la famosa vena porta. La vena porta que coge, a su vez, ingresa al hígado y obviamente aquí va a dividirse en venas portales hasta llegar a ser mucho más pequeñas, a transformarse en lo que a futuro son los sinusoides hepáticos, ¿no? Sinusoides que básicamente van a tener relación con las células hepáticas, donde se va a generar el metabolismo de muchísimas de las sustancias digeridas, transportadas a través de este sistema porta, para posteriormente generar una vena central en el lobulillo de cada uno de ellos, para drenar en las venas hepáticas, y estas a su vez drenan a través de unas venas denominadas suprahepáticas para unirse a la cava inferior. La cava inferior, ella sí recibe, pues obviamente, ella, recordemos que ahí viene recogiendo la sangre de los miembros inferiores, ¿no? Y parte de algunos otros elementos. En este caso, aquí ya el sistema porta termina uniéndose a la circulación en general, circulación sistémica, para que nuevamente pueda ser llevada al corazón y el corazón nuevamente pueda distribuir esta circulación sanguínea como tal.
Obviamente, la circulación portal, pues, tiene sus características que son dependientes también de ciertos elementos, ¿no? De sus componentes, también de la funcionalidad específica del hígado, incluso cardíaca. Eh, Nosotros hemos visto como resultados cuando hay enfermedades cardíacas, ¿no? O aquellas que puedan afectar al hígado, que pueden crear una congestión a nivel del sistema portal, haciendo un aumento en sus presiones, disminuyendo el retorno hacia el hígado de todos estos elementos, pues obviamente provocando muchos problemas, ¿no? Hay pacientes que a veces su primer diagnóstico cardíaco va determinado por su problema abdominal, ¿no? Y nosotros nos orientan ciertas signologías o sintomatologías a saber de que lo que está pasando puede ser a nivel cardíaco, ¿no? Como tal, un fallo de bomba, un proceso obstructivo, en fin. Bien, de cierta forma, pues esto es un inicio, ¿qué les digo? Un resumen rápido de lo que vamos luego posteriormente a ver, ¿no? Vimos la anatomía, vimos histología, vimos fisiología, pero el intestino obviamente también tenemos que ir analizando los elementos propios de cada uno de ellos, ¿no? Si es verdad que el estómago es un elemento secretor, el intestino también tiene una gran cantidad de elementos de secreción, a su vez como de absorción. Todos ellos estarán ligados a todos estos elementos de una buena irrigación, de una buena motilidad a nivel intestinal. Miren, porque cada uno de estos procesos pueden transformarse en su falla en situaciones patológicas, ¿no? Por ejemplo, una inadecuada secreción de ciertas sustancias va a permitir que algunos alimentos no sean bien digeridos. Y obviamente estos, al no ser bien digeridos, pues prácticamente sus cambios de sus propiedades físicas para poder ser llevados al torrente sanguíneo no son los ideales y se provoca una eliminación de ellos, haciendo que sea un gasto de energía innecesario o pérdida de ellos porque no hubo una buena digestión. La digestión no solo implica un proceso químico, hormonal, de motilidad, también implica ciertos elementos propios de nuestro comportamiento. Eh, Voy a poner casos extremos, ¿no? Por ejemplo, la desnutrición. La desnutrición puede ser vamos a poner una causa muy común nuestra en este país, porque no hay alimentos que ingerir, ¿no? Probablemente no tiene esa persona capacidad económica para comprar alimentos y obviamente los pocos que tiene son de mala calidad, ¿no? Sí, entonces eso es un factor extrínseco a los problemas abdominales que no tiene que ver con un fallo de los elementos de absorción, digestión, motilidad, sino más bien en una dificultad económica para conseguir alimentos buenos o de buena calidad, ¿no? Este es un caso, un claro ejemplo. Pero otros pueden ser por alteraciones múltiples, inflamatorias, son muy comunes. Nosotros tenemos con mucha frecuencia procesos infecciosos, ¿no? A nivel superior, a nivel intestinal en general. Las famosas gastritis, por ejemplo, ¿no? Proceso inflamatorio que tiene que ver en parte por un proceso de falla en los medios de protección del estómago, ¿sí? A veces la ingestión de las características de ciertos alimentos que pueden provocar también alteraciones o daños en estos sitios, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ciertos tipos de analgésicos que si se consumen de manera muy frecuente provocan gastritis, ¿no? Porque obviamente ellos pueden alterar un poco el pH o también los factores protectores del estómago, como es la mucosa, ¿no? Como es la mucosa gástrica. Cierto tipo de conductas inadecuadas nuestras, la ingesta de alimentos de alto contenido calórico pero bajo valor nutricional, pues es muy de moda, ¿no?
todos comemos mucho lo que son las comidas chatarras, ¿no? Que básicamente nos, nos provoca una situación de satisfacción, de llenura, pero tienen una calidad que no es la ideal, probablemente para nuestra ingesta, ¿no? Y muchos de estos alimentos, pues, o son transportados fácilmente o son absorbidos con mucha facilidad, pues, acumulándose luego en ciertas zonas del cuerpo humano y obviamente van a provocar trastornos de alimentación, como uno de ellos en exceso es la obesidad, ¿ya? ¿Qué más? La relación de nuestro sistema digestivo con nuestra relación neurológica, pues bueno, ya de cierta modo conversamos, ¿no? En el caso de la fase cefálica, ¿sí? Ocasionalmente, a veces sin la presencia de alimento, nosotros podemos generar un estímulo o incluso también una inhibición en cuanto a esto, ¿no? Ciertos hábitos que cambian también nuestra estructura fisiológica en cuanto a movimiento, en cuanto a secreción, por ejemplo, el hábito de fumar. El hecho de nosotros inhalar humo, pues por sí, los elementos que tiene el cigarrillo así como la entrada de aire al estómago hace que éste se distienda y provoque estímulos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, por favor? No, profe. Bien, ahora sí yo voy a preguntar. ¿Qué les parece? Profe, profe, Dígame, María Belén. ¿en qué tiempo es que se produce la gastritis por el consumo de estos medicamentos? O sea, ¿es de un tiempo, digamos, si se consume en un mes seguido es lo que produce o Claro. cómo es que funciona? Bien, a ver, mm, que yo recuerdo no hay un tiempo así específico, exacto, ¿no? Pero es obvio, por ejemplo, si tú consumes muchos antiinflamatorios, ya es obvio que mientras más consumes, y más aún si consumes sin elementos de protección gástrica, como por ejemplo solamente con alimentos. No sé si tú has escuchado muchas veces que cuando te dan una indicación médica, te dicen, cuando consuma este alimento, hágalo con las comidas, ¿no? Una forma de decirlo, ¿no? No todos, ¿no? Pero algunos te recomiendan hacerlo. ¿Por qué? Porque saben que ese alimento es capaz de provocar lesiones en la mucosa por hiperestimulación de la, perdón, de la secreción de ciertas sustancias, ¿no? Pero no solo el tipo como tal, sino también los ciertos hábitos. Yo te ponía el ejemplo inicial, el caso de que tú ya no comiences a comer en las horas que estabas acostumbrado, ¿no? Eso de por sí. El hábito del cigarrillo, ¿ya? Ciertos trastornos de ansiedad, etcétera, van a provocar una hiperestimulación de estos elementos. Es obvio que si tienes una conducta mucho más continua de esto, es más probable que el tiempo sea rápido de aparecimiento, ¿no? Si a veces una sola no ingesta un alimento, te provoca un dolor tipo retortijón que dices, ¿no? Que mucha gente le puede aducir como el dolor de hambre, ¿no? Me duele la barriga porque no he comido. Y estamos hablando a veces solo el hecho de saltarte un alimento, un hecho simple, ¿no? No se diga aquellos que generan un proceso crónico de esto, o sea, te voy a poner un ejemplo, una persona que trabaja en horarios diferentes, una vez trabaja en la mañana, otras veces la tarde, otra vez es un horario nocturno, o en fin, ¿no? Y obviamente al no conservar esto una estabilidad de tipo regulada por ti mismo, vas a provocar problemas cuando tú les cambies de manera brusca, ¿no? No sé si en eso te ayuda algo la pregunta, si es lo que querías saber. Sí, profe, gracias. Bien. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? ¿Nadie más? Bien. ¿Podremos hacer la semana siguiente una evaluación sobre esta parte? ¿Qué les parece? ¿Ya? Antes que nada, para que no estén un poco estresados el tema,
A partir del tema digestivo lo vamos a dejar porque es bastante amplio. Lo vamos a dejar para el último semestre, ¿ya? Para la evaluación y todo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿Les parece? Sí, porque es bastante amplio. eh, con lo cual, lo que es el tema respiratorio y el tema de renal lo dejamos como exclusivo del segundo semestre, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué tema sería, profe, de a estudiar? partir, este de aquí para la siguiente clase, ¿sí? Este tema inicial, ¿no? Para la siguiente clase, y obviamente estoy entraría dentro de la evaluación del tercer ciclo, ¿no? Bien, estén atentos, voy a enviar un par de tareas. Una de ellas está en cuanto a relación a ciertos elementos de la nutrición, ¿no? Hay terminología que se utiliza mucho a este nivel y que a veces genera un poco de confusión. Enfermería es una de las puntales en cuanto a los pacientes que se encuentran hospitalizados o no, a sugerirnos, darnos apoyo en cuanto a la alimentación, ¿no? Obviamente, la alimentación que generalmente la consideramos normal es aquella que ingresa por la boca, ¿no? Indistintamente del tipo de alimentos, ¿no? Me refiero a el tránsito normal de ella, ¿no? Que ingresen por la boca. Sin embargo, hay ciertos aspectos que pueden cambiar esto, ¿no? El hecho, por ejemplo, que el paciente no pueda comer por sí solo o que requiera un sistema de alimentación, pues nos obliga a buscar elementos de ayuda, de apoyo para nutrición, ¿no? Uno de ellos es el uso de sondas. Una sonda nasogástrica, por ejemplo, es una sonda que se la canaliza a través de la nariz y que llega al estómago con varias finalidades. Las sondas gástricas tienen utilidades diferentes. Una de ellas para evacuar, por ejemplo, el contenido gástrico, ¿no? Otra de ellas es para poder hacer en ciertos tipos de problemas, como son intoxicaciones alimentarias, incluso poder generar un aspirado gástrico o incluso un lavado gástrico, ¿no? Y una otra indicación es el poder proporcionar a través de este elemento un cierto tipo de alimentos que no pueden, por haber razón, estar siendo ingeridos directamente por la boca, ¿no? Hay personas que pueden usar esto de manera temporal y otras que lo usan de manera definitiva. Esto en cuanto al ingreso de alimentos, entonces una de las tareas va a ser qué tipo de eh, elementos existen para poder suplir la nutrición. Ya les voy a dejar en la plataforma, no se preocupen ya, pero en general, ¿qué otra forma yo puedo alimentar a un paciente, no? Entonces ya les estoy dando una. En caso que no pueda tragar el paciente, puedo ayudarle con una sonda nasogástrica, ¿no? Pero ahí existen otros elementos más que también nos dan apoyo. Entonces, eso que quiero que investiguen, por favor, al igual que las otras tareas, quiero que me dibujen los diferentes dispositivos de alimentación enteral y alimentación parenteral. Enteral son aquellas que utilizan la vía digestiva común, llámese por voluntad, el comer con la boca, o a través de sondas nasogástricas dirigidas hacia el estómago, ¿no? Esas son las formas enterales. Las otras formas que no son enterales, las parenterales, utilizan otros sistemas, ¿ya? A través de canalización de ciertos accesos venosos. Por favor, entonces, esa es la tarea. Los diferentes tipos de administración de alimentos, tanto enteral como parenteral. No sé si tienen alguna duda de esta tarea. Profe, ¿esta tarea es a mano o se puede hacer Como en la todas. compu? A mano, por favor, preferible. O si lo hacen a compu, pero que se note que la hicieron. Que hicieron un resumen adecuado, por favor. ¿Ya? Y con dibujos. Los dibujos sí hechos por ustedes de los diferentes dispositivos que existen. ¿Ya? Ok. Listo. Bien, ¿alguna pregunta, por favor?
Ok, chicos. Espero yo que la siguiente semana, tengo entendido que el comunicado que nos enviaron a nosotros, al igual que ustedes, si no me equivoco, está hasta el día viernes estos cambios, ¿no? Estos cambios que se hicieron el día de hoy debido a la situación actual del país que obligó a generar sobre todo que ustedes no se expongan a ciertas situaciones de posibles riesgos, ¿no? Creo que hasta aquí no ha pasado nada grave y espero que no pase nada complicado, ¿no? De todos modos, el día miércoles próximo, pues, si se nos permite, estaremos reintegrándonos nuevamente para poder hacer nuestra actividad dirigida en clases, ¿no? Había un elemento que lo tenía pendiente yo para esta semana, que era el generar la práctica que nos quedaba tanto en la parte cardíaca como hemodinámica y respiratoria. Ojalá no haya ningún inconveniente y ver si la semana próxima lo podemos hacer, ¿ya? Roguemos que no haya ningún cambio y poder ya garantizar que la presencialidad nos permita ejecutar este tipo de elementos valiosos, como son las prácticas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es por lo pronto lo que tengo que transmitirles, ¿no? Una última vez, ¿alguna última interrogante, alguna pregunta, duda? Profe, Sí, entonces el otro miércoles tenemos el examen y la prueba sobre esto del estómago. sí, una prueba, no máximo una prueba, una evaluación, ¿sí? Sobre esto. Y si Dios quiere continuar y también la práctica, ¿ya? ¿Te acuerdas que les había dicho a ver si nos podíamos un día X prolongarnos un poquito más del tema o adelantar un poco para poder aprovechar la máxima cantidad de tiempo, ¿no? Creo que sería ese un buen día, me parecería. O si no, lo dejamos. Si no tenemos el tiempo, lo dejamos para el día viernes, ¿ya? Si vemos que hay mucha cosa acumulada. Sayan, una pregunta hasta eso. Tú me haces el seguimiento, ¿verdad? De las clases, ¿verdad? Sí. Ya, veía, estamos al día en este tema porque veía, no con ustedes, sino en otras clases de otras facultades que estaban con algunos problemas pidiendo a los estudiantes que por favor se actualicen con esto, ¿no? Entonces estamos contigo bien, ¿no? Sí. Bien, Gabriel, ¿qué tal Gabriel? Aquí ha sido bueno, está calladito el Gabriel, pues ha sido la mejor forma por Zoom. Ahora que quiero que participe, no participa el Gabriel. ¿Y está el Gabriel ahí todavía o solo dejó Sí, profe, prendido aquí ahí? estoy, perdón. Por fin está vivo el Gabriel, qué bueno. Y en la clase, en cambio, no deja de hablar y aquí no habla nada el Gabriel. ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Ah? Lo que ¿Qué pasa tal? es que mi mamá tuvo un accidente y se cayó y entonces le estaba viendo. Bueno, esperamos que se mejore, ¿ya? Sí, profe. Bien. Nayeli. Crile Nayeli. Angie. Aquí, profe. Nayeli, ¿estás ahí? Bien. Angie. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, Diana sí me dijo que estaba ahí desde el inicio, Javi igual, bueno. Ok, chicos, les agradezco por la colaboración el día de hoy. Esperemos que nuevamente se normalice esto, ¿ya? Nos vemos, por favor, el día miércoles de la semana siguiente. Tengan una buena tarde. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego.